Hola hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a los que nos siguen por internet. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del sitio que esté. Vamos a empezar hoy nuestra clase de viernes. Vamos a orar. Hoy vamos a hablar de 3 asuntos en un solo tema: la jubilación, la ambición y el llamamiento. Vamos a orar entonces para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y así podamos aprovechar muy bien el tiempo que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, usa este tiempo que estamos aquí para estudiar tu palabra, para bendecirnos, Señor, a nosotros, nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestro ministerio en ti, nuestro trabajo en el Señor, también nuestra vida laboral, familiar. Bendiga, Señor, con tu paradigma nuestros corazones en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, danos unción para hablar, unción para escuchar, y que a pesar de poco tiempo que vamos a pasar aquí, sea un tiempo de cambio eterno, Señor. De cambio importante para nuestras vidas de aquí por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La jubilación, la ambición y el llamamiento. De la jubilación hay una película muy pequeña, me gustaría que pudiésemos mirarla. Nada, esta es broma. Pobre abuelito, ¿no? Pobre Yayo. La jubilación. ¿Te ha gustado, no? ¿Cómo define el diccionario la palabra jubilación? Mayormente la idea de jubilación es que la persona se retire de una ocupación o negocio en que trabaja para descansar de lo que hacía. La idea de jubilarse y retirarse es muy importante. Es como los sábados, por ejemplo, los sábados bíblicos, ¿no? Es el Shabbat, para descansar. Es que uno no puede trabajar toda la vida. Claro. Mucha gente piensa que salir de lo que está haciendo significa vivir
el resto de los días de comunidad y descanso haciendo nada. Esto no es un concepto bíblico. De verdad, esto puede enfermar. Conozco a mucha gente que tenía una vida muy activa, hacía muchas cosas y luego echó de menos el trabajo después de jubilarse. Eso no es, por ejemplo, la idea de Shabbat tampoco es hacer nada. La idea de descanso en la Biblia es parar. Dios incluso paró de lo que estaba haciendo cuando había completado su tiempo, vio que todo estaba bien, era todo muy bueno, y paró porque estaba cansado. No exactamente. El Shabbat, por ejemplo, es parar para mirar, ver, asistir a su trabajo, apreciar, valorar lo que has hecho. La jubilación es una manera inteligente, gracias a Dios, por las culturas que tiene esta idea de jubilar a los ancianos o aquellos que trabajaron por una cantidad de años, para que puedan entonces mirar a ver lo que construyeron y aprovechar mejor lo que trabajaron para construir. De este tema habla claramente la Biblia solamente una vez, de esta manera tan específica, tan clara, en Números 8, 24 a 26, cuando habla de que debería parar de trabajar los que servían al templo, los levitas. Aquí me gustaría una vez más, como hace 2 semanas atrás, llamar a la atención para la idea que tenemos de trabajo sacerdotal. No me gusta la palabra religioso, sino sacerdotal creo que está bien. Para el trabajo de los pastores, de los misioneros, repito, me molesta, me incomoda muchísimo cuando escucho en la iglesia, por la costumbre, personas diciendo que pastor no trabaja. Es innecesario. Tomando la palabra trabajo, letra por letra, el pastor puede no tener un empleo, ¿vale? No está mal, está dedicado al trabajo sacerdotal. Los levitas, por ejemplo, no era un empleo, era un trabajo que incluso no tenía sueldo para lo que hacía. ¿Eso por qué? ¿Era menos importante que los demás? No, solo porque el Señor quiso así y ya está. Ellos tenían, y era un trabajo durísimo. Cuando vamos a entender el trabajo que hacían los levitas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, durísimo. No lo sé si todos estarían dispuestos a hacer lo que hacían ellos. Ofrecer los sacrificios, limpiar las cosas, organizar a la gente para el culto al Señor, el local, el templo o el tabernáculo antes, etcétera y tal. Bueno, sí que trabajan mucho aquellos que trabajan, que sirven a la iglesia. Mientras una persona es capaz físicamente y mentalmente, no existe en la Biblia algo que diga no puede producir, no puede trabajar. Es un crimen, es un pecado decir que un anciano no puede trabajar en algo. De verdad, vivimos hoy la cultura de menosprecio a los ancianos. ¿Verdad que sí? Vivimos como si los ancianos no sirviesen para nada. Vivimos como si los jóvenes fuesen personas capaces y los ancianos fuera. Esto veo, por ejemplo, hablando de la tecnología, el mercado de trabajo, las familias, piensan en los ancianos como personas incapaces, personas no capaces de pensar, de producir, de crear muchas cosas buenas. Pero bueno, vamos mirando poco a poco lo que estamos pensando. Nadie se convierte en inservible a los 65 años de edad. Voy a contarte una experiencia personal.
Mi padre tiene más de 70 y produce más que yo. Detalle, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene colesterol alto, tiene más que 70. Corre más que yo, juega fútbol mejor que yo, a los 70. Y jubilado, compró 1.000.000 de herramientas para hacer cosas, crear cosas, porque no puede quedarse parado. Es mentira que los ancianos no pueden producir. Está inservible después de los 65. Hombre, hay personas que a los 40 ya está inservible. Yo estoy hablando en general. En general, las personas con 65, 70, 80 años sí que pueden producir mucho. Vamos a caminar en este pensamiento. La idea de poner a una persona mayor incapaz está fuera de la Biblia. Es un pecado pensar así. Un pecado incluso contra Dios. ¿Sabe qué pasó un día? Estaba subiendo un anciano al monte y los chicos empezaron a burlarse de él. Sube calvo, sube calvo. No se puede jugar con esto. No se puede pensar que uno porque está calvo, Dios nos importa. Voy a decirte, los ancianos son tipología de Dios. En la experiencia, en la madurez, etcétera, etcétera. Dios tiene un cuidado muy grande, muy especial con los ancianos, con las mujeres, con los niños, con los nenes. Vale, bien, vámonos. La edad no debe ser un obstáculo para cumplir con el trabajo que el Señor nos ha dado, sea cual sea el trabajo. Es verdad que no tenemos el aire que teníamos cuando teníamos 18, pero sin embargo con 40 tiene la experiencia que con 18 no tenía, ¿verdad? Moisés a los 80 estaba haciendo su trabajo durísimo de liderar un pueblo muy duro. Y lo hizo por mucho tiempo, por el desierto. A medida que la edad avanza, yo creo que está bien escrito, ¿no? El tipo y la intensidad de trabajo, lógicamente, disminuye. Si produce un cambio de ritmo, esto cambia, el ritmo cambia para dar espacio a la experiencia de vida. Algo que me estaba enseñando Sara en estos días, mi hija, es que por la edad, el conjunto de células del aparato auditivo, se dice, envejece y se hace muy sensible a el sonido. Ayer en la otra iglesia, en Valdushó, hablábamos sobre la música y los altavoces en la iglesia. Por supuesto, los ancianos, a ellos no les gustan el ruido, ¿no? Porque el oído está cansado. Los ojos también, si produce con la edad una intolerancia a la luz. Entonces, a los ancianos, mucha luz molesta, incomoda. Eso es natural, no pasa nada, es así. Pero el hecho de estar más sensible, los oídos o los ojos, no dice que uno es incapaz de nada. El anciano se pone un poco más lento, pero mucho más experiente para trabajar. Durante esta etapa podemos poner en práctica esta etapa de cuando estamos ya ancianos, ¿no? La sabiduría y la experiencia que hemos adquirido a través de los años.
Y si estamos jubilados, podemos dedicarnos a darle más tiempo, más servicio, más tiempo de servicio al Señor y con más libertad. Hay personas que jubiladas piensan ya no puedo hacer nada más. Sin embargo, es cuando algunos tienen más tiempo y más libertad para ofrendar a Dios su tiempo y su trabajo de otras maneras. En la iglesia, en el servicio cristiano, en la evangelización, por ejemplo, se tiene mucho más tiempo cuando se está jubilado para hacer que cuando necesitabas trabajar antes en una empresa. Así que los ancianos en la iglesia posiblemente tienen más tiempo que los jóvenes que están trabajando en una empresa, por ejemplo. Y es interesante que no solamente más tiempo, sino también más experiencia de vida que la mayoría de los jóvenes. Así que la iglesia está bien servida si los ancianos saben su lugar, reconocen que son suficientemente positivos para producir, para trabajar. Déjame hablar un poco de ambición, cambiando el asunto, pero que al final necesitamos los tres asuntos para concluir la idea de hoy. Ambición. Me parece una palabra muy bonita. Luego, algo bueno o malo. ¿Qué pensamos antes de seguir? Ambición, ¿es algo bueno o malo? Creo que todos nosotros conocemos esta palabra, ¿no? Es una palabra poco usada en nuestro día a día, pero creo que conocemos, o por lo menos escuchamos bien. Ambición, pero piénsalo, ¿algo bueno o malo? ¿Las dos cosas, dijo? Las dos cosas, bien. ¿Alguien quiere comentar? Dijo Luisa, las dos cosas, está muy bien. Ambición. Míralo. ¿Ven las dos cosas? Vale. ¿Eres ambiciosa? Bueno, tenemos algunas definiciones. Vamos a pensar que ambición es el deseo ardiente de conseguir algo. No solo deseo, deseo fuerte, deseo ardiente de conseguir algo, sea poder, riquezas, dignidad o fama. Deseo con vehemencia, deseo con vida, deseo con gana, deseo de verdad. Esa es ambición. Vamos mirando los conceptos a ver si construimos algo ahí. Vamos a pensar de momento que las ambiciones son como medicina. Si utilizada correctamente, o utilizar las ambiciones utilizadas correctamente y con responsabilidad, las ambiciones producen resultados increíbles, fenomenales de bueno. La Biblia no condena la ambición. Así como dijo Luisa, las dos cosas, o sea, las ambiciones pueden ser buenas o malas, depende de quién las tiene y cómo se utiliza. Si una ambición irresponsable, esto es malo, ¿no? Si una ambición incorrecta, esto es malo. Pero si pensamos la ambición como una pastilla que puede sanar a uno, que puede hacer un bien, puede construir cosas en dentro de uno, si la utilizamos correctamente, está bien. Y para probar que las dos cosas, como dijo Luisa, puede ser buena, puede ser mala. Normalmente pensamos solo como negativo porque ahí estamos asociando con la avaricia, la codicia, egoísmo, etc. Pero vamos a pensar un poco de esta manera. Mira,
¿Cuáles son las mayores ambiciones de Dios para tu vida? Bueno, ahí ya está la respuesta, porque si es algo solamente malo, Dios no tendría, ¿no? El Señor, nuestro Dios, no tenía ninguna ambición. Pero vamos a intentar pensar, bueno, ahí ya está la respuesta, que ambición no es una cosa siempre mala, ¿vale? Amén. Paz del Señor y aleluya. Vamos a pensar entonces cuáles son las mayores ambiciones de Dios para tu vida, para mi vida, para ti. Piensa en tu vida. ¿Cuáles son las mayores ambiciones de Dios para mí? Piensa así, ¿se puede escribir algo? Eso no es retórico. Me gustaría un poco de interacción. Vamos a hablar un poquito, unos 2 o 3 minutos. ¿Cuáles son? ¿Qué piensa usted que son las mayores ambiciones de Dios para tu vida? ¿Quiere pensar mirando al concepto? ¿Deseo ardiente de conseguir algo? ¿Deseo vehemente y como una medicina? Ahora, ¿cuáles son las mayores ambiciones de Dios para tu vida? Piensa un poco, por lo menos dos de las mayores ambiciones de Dios para ti. Parece un poco raro, ¿no? Algunos de nosotros pensábamos hace algunos minutos atrás que ambición es una cosa fea, mala, porque confundimos con avaricia, con cosas malas, pero no. La ambición puede ser buena, puede ser mala. Dios tiene ambiciones, pero ¿cuáles son las mayores ambiciones de Dios para nuestras vidas? Me gustaría escuchar uno o dos hermanos. ¿Qué pensamos? Ser una persona mejor, que tú seas una persona mejor, es una ambición de Dios. Y que tengas más intimidad con Él, ¿vale? Bien, ¿no? ¿Piensas tú, Rosana, que Rosana ser una persona mejor es un deseo ardiente de Dios? ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Sí? ¿Que tú puedas servir a los demás? Perfecto. Bien. ¿Algo más? Que tú tengas salud. Vale. Esa es una buena ambición. No sé si es la mayor o una de las mayores, que tengamos salud. El apóstol Pablo no era un hombre de mucha salud. Yo no soy un hombre de mucha salud. No lo sé. Es una ambición, seguramente, pero no lo sé si es igual que la primera que ha dicho. Yo sé que el Señor está preocupado con mi salud, pero bueno, si ahora mismo tengo un cáncer, no pasa nada, tranquilo. ¿Cuáles son las mayores ambiciones de Dios para uno, para ti, para tu vida? ¿Alguien más quiere hablar? Que usted sea fiel y obediente. Perfecto, muy bien, pienso que sí. No, claro.
Claro. ¿Y para usted qué piensa? ¿Cuáles son las mayores ambiciones del Señor para su vida? ¿Quiere compartir? Que usted pueda reflejar lo que Él es. Yo necesito traducir porque tengo el micrófono para que todos escuchen. A dedicar a... Sí. Gracias. Que en una encrucijada, digamos, de mi vida, que o dedicar totalmente a la enseñanza secular o compartir o dedicar también a la enseñanza en la iglesia. Y yo pensé y dije, cuando eso era joven todavía, y dije, una buena profesora, un buen docente de colegio, de universidad, se puede encontrar en cualquier sitio. No es que son escasos, hay muchísimos buenos profesores, excelentes, pero un siervo de Dios, una sierva de Dios, que de verdad quiere hacer su voluntad, creo que cuesta un poco más. Ujú. Y para mí fue difícil, fue duro en ese momento, Ujú. pero yo sentía ese llamado. Sí. Y yo creo sinceramente que el propósito del Señor en mi vida es eso. Me llamó para eso. Sí. Vale. Ya. Como dijo Luisa, no es muy fácil. Las personas necesitan conocer algo del Señor, de su mente, de su pensamiento, y todo eso está en la Biblia. O sea, hay que conocer de la Biblia para pensar cómo piensa Dios, para entender cuáles son las mayores ambiciones de Él para nosotros. Ahora, la segunda pregunta creo que está fácil. ¿Cuáles deben ser tus mayores ambiciones en la vida? Esa está respondida en la primera. La de Dios. En la primera. Cuando piensas aquí, ¿cuáles son las mayores ambiciones de Dios para tu vida? Entienda, ¿cuáles deben ser tus ambiciones? Las ambiciones de Dios. Amén. ¿Y cuáles son? Como algunos dijeron, ¿no? Que sea una persona mejor, que hagamos discípulos, que mejoremos a las personas, que sirvamos a las personas. Estas deben ser nuestras ambiciones. Normalmente, ¿cuáles son las ambiciones de las personas naturales que no conocen al Señor? Mira, y no estoy hablando que no está en la iglesia. Hay personas en la iglesia que no conocen al Señor. Y no es porque Él no se revela. ¿Cuáles son las mayores ambiciones de las personas naturales? Dijo Fina, dinero, fama, poder. Una pregunta, ¿es posible que el Señor quiera darnos dinero? ¿Enriquecernos? ¿Sí? Luego, si esta es una ambición de Dios para tu vida, no tengas miedo de ser rico. Trabaje para ello. ¿Entiendes o no? Es posible que a alguno de nosotros el Señor quiera dar fama. ¿Sí? ¿A todos? No. Sin embargo, Vero, si el Señor tiene como ambición de Él darte fama, no tengas miedo, sea famosa. Al final entenderás tu trabajo y tu fama al servicio de Él y al servicio de su reino.
Mira esto. Poder. ¿Es posible que Dios tenga como ambición dar poder a alguno de nosotros? Y si digo yo que Él tiene ambición de dar poder a todos nosotros, es una ambición de Él, que todos nosotros seamos de alguna manera poderosos. Por ejemplo, poder sobre demonios, poder sobre enfermedades, poder y autoridad en el mundo. ¿Cuál entonces debe ser mi ambición? Tener este poder que quiere el Señor que tenga yo. ¿Ha sentido o no? Si el Señor tiene como ambición darme poder sobre demonios, ¿debo o no buscar poder sobre los demonios? Usar este poder, conocer este poder. ¿Entiendes qué digo? ¿Puedo pasar? ¿Sí? Lo que debemos condenar fuertemente son las ambiciones egoístas. Eso sí, eso condena la Biblia, condena a Dios. Eso debemos condenar nosotros también. Yo no puedo decir que está mal un creyente tener la ambición de ser rico si el Señor tiene esta ambición para él, para esta persona. ¿Y por qué daría el Señor riqueza a alguien de su reino, a alguien de Él? ¿Para qué? ¿Por qué, Rosana, el Señor daría riqueza a ti? Para que tú puedas bendecir a los demás. Está bien, ¿no? Creo que está bien. Bogo, está bien, ¿no? Ser rico no es mal. Sí, claro, excelente, perfecto, está muy claro, ¿no? Nuestras ambiciones no deben ser motivadas por deseos egoístas. Lo que me hace bien. ¿Sabe? Otro día hablaba con la iglesia, con los hermanos ahí en Malushó, que pensar en agradecer al Señor por lo que tengo, la comida que tengo, la ropa que tengo, y la vida cómoda que llevo, el dinero que tengo, mi sueldo, el sueldo de mi jubilación, estoy tranquilo, tengo para comer, para vivir, etcétera, y doy gracias, no pido nada al Señor, ya tengo todo, estoy bien, solo agradezco. Pensarlo un poco. Tienes todo para ti, ¿verdad que sí? Y para los demás. ¿O no piensas en los demás? Así que si tu jubilación es de 500 euros, es poco. Bueno, depende de quién seas tú. Si eres una persona llena de avaricia, de egoísmo, ya está bien, es mucho incluso. Pienso que debería tener nada. Pero si piensa en los demás, 500 es poco. ¿Verdad que sí? Y 1000 es poco. Si piensas tú como piensa Dios, si tiene usted las ambiciones que tiene el Señor, 2000 será poco. Será poco. Si piensas solamente en tu barriga, 500 es mucho. 2000 es poco. Si tienes tú las ambiciones que tiene el Señor, Él quiere que tengas tú las ambiciones que tiene Él, porque Él quiere darte mucha cosa, mucho tiempo, por ejemplo. Pero si piensas, vale, quiero tiempo para maratonar en la Netflix. No, eso no es una ambición del Señor para ti. Quiero mucho tiempo para dormir. Eso no es una ambición de Dios para ti. No debe ser una ambición para los creyentes. Y tú busca para ti
grandezas, mejor que no. Nuestras ambiciones deben ser las mayores ambiciones de Dios para nuestras vidas. El deseo ardiente de ser personas mejores, cada vez más fieles administradores, como dijo Luisa, como dijo Rosana y los hermanos, buenos mayordomos, no solo de las posesiones, sino también de las habilidades que nos dio el Señor. Esa es una riqueza. Las habilidades que tenemos es una riqueza. ¿Sabe cuando veo en la iglesia una persona haciendo una cosa nueva, que está en la iglesia 10 años y nunca hemos visto a la persona hacer tal cosa? La mayoría de las personas, por ejemplo, alguien que habla muy bien y que tiene mucha experiencia para contar, tiene mucha cosa para enseñar, y está en la iglesia hace 10 años, y un día esa persona decide hablar. La mayoría de los hermanos se alegran. Yo me entristezco. Esta persona estaba aquí todo este tiempo y solo ahora se revela como alguien que puede producir algo. Está fatal, está mal. Administrar los dones, las habilidades que el Señor te da, debe ser una ambición suya, porque es una ambición del Señor, que pueda utilizar bien los dones que te dio Él. ¿Amén o no? Un poco sobre el llamamiento, pero llamamiento cristiano, ¿vale? Para que no volemos por todo el sentido de la palabra, vamos a ser específicos. El llamamiento cristiano, ¿qué es esto? Cada uno de nosotros tiene un llamamiento específico. Cada uno de los que están aquí dentro ahora mismo, aquellos que nos miran por internet, los hermanos de la iglesia, los que no están aquí, todos absolutamente todos tenemos un llamamiento específico. Eso no es para algunos, no es para los líderes de la iglesia, para los obreros, no es para los que están hablando con el micrófono, o tocando, o cantando, predicando. Eso es para todos, todos. Me arriesgo a hablar algo un poco extraño. Dios tiene un llamamiento para aquellos que todavía no están aquí. Para aquellos que no son creyentes. Me acuerdo un día hablando con un chaval, y por lo que hablaba, la manera que hablaba, filosófica, y conocía muchas cosas, y tenía una disposición de enseñar. Yo hablé con él. Mira, ¿sabía que puedes ser tú un predicador del evangelio? Me dijo él, pero yo no soy creyente. Vale, yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de que seas un predicador. Pero para ser un predicador yo debería ser creyente. Sí, que luego serás. Pero estoy diciendo, cuando llegues tú en la iglesia, seguramente eso será una de las misiones que el Señor te lo dará. Este chico no estaba creyente todavía. Pero pienso yo que el Señor ya tiene un llamamiento para él, porque tiene habilidades que el Señor seguramente usará. ¿Sí o no? Hay personas que todavía no están aquí. Hay personas que todavía están en el pecado, están en el mundo, no son creyentes. Pero puede tocar un instrumento, canta muy bien. Y cuando llegue aquí, ¿cómo piensas tú que el Señor podrá usar a esta persona? Lógico, en los dones, los talentos naturales y espirituales que el Señor dará a él cuando llegue aquí. Mira, llamamiento cristiano, piénsalo un poco, es la vocación espiritual despertada por el Espíritu Santo de Dios. Ese es llamamiento, vocación espiritual. Tu vocación espiritual despertada por el Espíritu de Dios es tu llamamiento. Vamos a seguir. El Señor mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tengo una noticia muy especial, muy guay, muy buena. Cada uno de nosotros aquí, ahora mismo, y los que no están aquí también, tiene 1, 2 o 3 de estos dones muy fuerte en la vida. ¿Entiendes qué digo? Vamos a ver. Yo conozco los míos. Yo sé quién soy. Hay una manera, incluso sistemática en la iglesia, de hacer testes, pues, testes, evaluaciones, para que uno pueda descubrirse cuál de estas 5 habilidades más fuerte tiene en la vida. Yo ya lo hice muchas veces. Me dio ganas de traer para hacer, pero demora mucho, y hacer en casa puede ser que algunos no comprendan muy bien y tengan respuestas equivocadas. Pero lo que quiero decir es que tú eres apóstol o episcopisa, el femenino de apóstol, o profeta, o evangelista, o un pastor, pastora, o maestro, maestra. Sí, tú eres 1, 2 o 3 de estas cosas por lo menos. ¿Entiendes qué digo? Y son ambiciones de Dios. El Señor tiene ambición en tu llamamiento y entregó a ti dones y habilidades que están encuadrados ahí. Sí. Bueno, claro, hay protocolos que, por ejemplo, para una persona ser pastor en la iglesia y tener el título de pastor, necesita pasar por un camino, etcétera y tal. Pero yo conozco personas que no pasaron por este camino y son verdaderos pastores en la iglesia. No tienen título de pastor, pero son pastores. Prueba, por ejemplo, es los grupos de vida. Ahí en los grupos de vida se puede revelar todos estos dones. ¿Verdad que sí? Pero es muy importante que sepamos cuáles son. ¿Sabe qué? Si tienes un animalito en casa y no sabe qué animal es este, ¿qué comida dará a él? Si es un perro, identificas que es un perro, comida de perro, ¿verdad que sí, Blanca? Si es un pez, dar comida de perro a un pez no soluciona mucha cosa, ¿no? Si es un tiburón, comida de tiburón. Si no sabes quién es, si tú no tienes la idea de quién eres, difícilmente va a alimentar el don que el Señor entregó en tus manos. Y ahí está fatal. Puedes ser tú un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es alguien con habilidades, con sangre, con ganas de hacer cosas nuevas, de salir desde donde está y tiene la disposición de hacer igual lo que hace aquí en otro sitio, de empezar nuevas iniciativas, de empezar iglesias, de empezar grupos de vida, de empezar ideas que pueden hacer crecer a la iglesia donde estás, visión de futuro, capacitación de personas, etc. Puedes ser tú un apóstol. Puedes ser tú un profeta, alguien que tiene poder para abrir la Biblia y predicarla, como si las palabras saliesen de la Biblia para los corazones de las personas. Puedes ser tú un evangelista. ¿Sabe cuál es la diferencia de un evangelista y yo? Es que yo necesito hablar 2000 palabras para que alguien entienda lo que quiere el Señor para su vida. Un evangelista habla 2 palabras y tiene el mismo resultado. Es así, pero bueno, todos debemos evangelizar, pero hay personas que tienen don, habilidad especial para compartir el evangelio de Jesús de manera fenomenal, dinámica, explosiva. Puede ser tú un pastor, una pastora. Y la característica más importante de un pastor
de una pastora es el cuidado de las personas. El cuidado de la gente. No es predicar. No es predicar, es cuidar a la gente. ¿Sabe? Hay personas que tienen habilidad dada por el Señor para sentar con uno, escuchar y detalle. El escuchar activo puede sanar al otro. Es interesante. Sentarse y escuchar el problema de otra persona puede sanar esta persona que está necesitada de hablar con alguien. ¿Entiendes qué digo? Las palabras, la consejería que se puede hacer, no solo en la iglesia, en el hospital, en la cárcel, en la calle, en los ambientes donde se reúne la gente. Los pastores no son necesarios solamente en la iglesia. Los pastores son cuidadores de gente. Y gente es gente, creyente o no. Hay ovejas sin pastores que necesitan los pastores que son hechos en la iglesia. Bien, los maestros, eso no hace falta explicar, ¿no? La diferencia entre un maestro y un no maestro es que cuando uno no es maestro, es un poco costoso para explicar algo, por ejemplo, enseñar, transmitir algo. Pero hay personas en la iglesia que, hombre, puede enseñar cualquier cosa, no solo la Biblia. Y Dios utiliza la habilidad de enseñanza para edificar a la gente. Amén. ¿Quién eres tú? Cuando te vayas a casa, siéntate un poco a pensarlo. ¿Quién soy yo en el reino? ¿Quién soy yo? También, 1, 2 o 3 de estas cosas ahí tienes fuerte en tu vida. ¿Amén o no? ¿Alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta? ¿O está claro? ¿Quiere comentar para aclarar más? ¿Fernando? ¿Fina? ¿Luisa? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a mí o a ellos? Para mí está claro. Posiblemente creo que nuevo que he hablado, si alguien no está de acuerdo es porque no ha enterado, no ha entendido. Luego ellos pueden ayudarme. Posiblemente lo que fue nuevo fue, ¿yo soy una de estas cosas? No, yo no he dicho una sola. Puede ser que sea 2 o 3 de estas cosas. ¿Vale? ¿Alguien tiene duda de esto? ¿No? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Habla. Gracias. Que cada uno tiene un don en el cual machaca, digamos. Pero si yo no soy evangelista, pero estoy delante de alguien que necesita ser evangelizado en ese momento, lo haces porque el Señor te da la habilidad, la sabiduría, y puede que yo no sea una pastora, pero si hay una persona que está necesitando ser pastoreada, te surge. Pero aquello que se ejecuta, creo que generalmente es uno, a no ser que sea ya la leche de, digo yo, no sé, a lo mejor me equivoco. A lo mejor te equivocas. Es posible, por ejemplo, vamos a pensar en Jesús. Vamos a ver. Entonces Pablo. Entonces Pedro. Es que son nuestros modelos. ¿Verdad que sí? Pedro tenía fuerte las características de un apóstol. ¿Sí o no? De un profeta no vemos mucho, ¿verdad? De evangelista, sí.
Pero él era más apóstol o más evangelista. Yo no lo sé. Parece igual. Seguramente uno, si pregunta el Pedro, ¿sabes tú quién eres de verdad? Posiblemente me diría él, soy más apóstol que evangelista, pero o no, no lo sé. Pero bueno, tiene muchas características de pastor, Pedro. Equivocadamente la Iglesia Católica dice que el hombre fue el primer papa, eso no es verdad, ¿vale? Pero era seguramente un pastor tan bueno que hizo otros pastores. Y bueno, quien conoce la historia de Pedro sabe que era alguien fenomenal. Maestro no veo no parece ser la de Pedro, parece más pescador que maestro, pero bueno. Entonces, bueno, si me preguntas, yo puedo enviar a aquellos que me pidan un test que se puede hacer contestando preguntas, y luego haz tú una cuenta. Esta cuenta te va a dar, por ejemplo, número 8 para apóstol, luego 8 para evangelista. ¿Quién soy yo? Si has respondido correctamente a muchas preguntas, eres tú un apóstol evangelista, por ejemplo, o un pastor. Hay personas que tienen pocas habilidades para pastorear, pero enseñan muy bien. Enseñan tan bien como evangelizan. Y si pregunta a esta persona, ¿eres más evangelista o maestro? Posiblemente la persona diga igual los dos. Bueno, todos nosotros tenemos de los 5. Jesús tiene de los 5. Pablo, Pedro, tiene de los 5. Pero 1, 2 o 3 estarán en evidencia. Bueno, lo más importante es saber quién somos. ¿Qué bicho soy para dar la comida que este bicho come para crecer y estar fuerte? ¿Amén o no? Vale. El llamamiento cristiano es la atracción del Espíritu Santo al hombre hacia la voluntad del Señor. Ese llamamiento es ser atraído por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Es la designación del Señor a la sucesión del trabajo de Cristo. Aquí yo cogí un concepto jurídico, un concepto de la RAI y de la Biblia para hacer una cosa sola, para que tengamos ahora por la Biblia la idea clara de que el llamamiento cristiano es la designación del Señor a la sucesión del trabajo de Cristo. ¿Cuál fue el trabajo de Cristo en la tierra? Enseñar, ¿puede ser? Predicar, ¿puede ser? Curar personas, sanar personas, ¿puede ser? ¿Quién son los sucesores de Cristo? Nosotros. Mira qué interesante. De cierto os digo, el que en mí cree, los creyentes, los fieles a Él, los discípulos de Él, las obras que yo hago, Él las hará también. Eso es muy fuerte para mí. Lo que está diciendo Jesús es que lo que hizo Él, como dijo Luisa hace poco, pero era Jesús, sí, era Jesús, pero lo que dice Él, las obras que yo hago, vosotros también pueden hacerlo. Y aún mayores. Yo no creo que sea en calidad, porque Él era excelencia en calidad, pero en cantidad, yo ya estoy en mis 45 años. Jesús ha vivido hasta los 30 y poco, ¿no? Tenemos más tiempo para hacerlo que Él, sí. Luego, mejores, posiblemente no, pero mayores en cantidad podemos pensar que sí. Y Él dice, porque yo voy para el Padre. ¿Quién continuará? ¿Quién seguirá siendo? Nosotros somos sus sucesores. El llamamiento cristiano es liberalidad
testamentaria. Tenemos un testamento, eso también es jurídico. Pero bueno, dice Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Este poder nos dio como herencia el Señor. Somos llamados para dominar sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envío a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Llamamiento cristiano es un cargo que tú recibes en el reino. ¿Sabe? Pregunto, por ejemplo, ¿el pastor de esta iglesia tiene un cargo en el reino de ser pastor de la iglesia, por ejemplo? Y tú, no, yo no tengo cargo en la iglesia. ¿Cómo no? Vale. Si no tiene, es porque no has descubierto quién eres. Y eso es peligroso. Porque el Señor quiere edificar a la iglesia. Ha descubierto a Fernando, pero a ti no todavía. ¿Cómo no? Eso es malo para el reino. El reino pierde. Pierde. ¿Entiendes o no? ¿Será que eres tú una maestra? ¿Tú una predicadora? Usted tiene cara de apóstol. Es importante saber. Si no, no podemos alimentar el bicho que somos. Muchos creen que no están sirviendo al Señor de una manera significativa si siguen sus trabajos, volviendo a hablar de jubilación. Pensar un poco en ello. Lo primero que debemos definir es que para nosotros creyentes, la diferenciación entre sagrado y secular no debe existir, ¿vale? ¿Cuál es tu profesión? Eso estamos hablando ya hace algunos días. ¿Cuál es tu profesión? Dijo Luisa, soy maestra. ¿Ser maestra es algo secular o sagrado? Para los del mundo, para la gente que no conoce su posición en el reino, es una profesión secular. Pero para los discípulos de Jesús, todo lo que ellos hacen es sagrado, no secular. La idea de ser secular es más o menos así. En la iglesia, yo tengo un amigo que es abogado. Y él decía, en mi profesión, intentando refutar, contrariarme en esta afirmación, en esta tesis, que todo lo que somos es sagrado. Y dijo él, no, yo soy abogado. Mi profesión secular es abogado. Hombre, ser abogado es sagrado. No, es secular. ¿Por qué dice que es secular? Porque en mi trabajo necesito mentir. ¿Ah? Lárgate de este trabajo, sal de él. Está fatal. Como un discípulo de Cristo, está fatal. ¿Jesús te parece abogado? ¿Sí o no? Luego, ser abogado no es secular, es sagrado. Y para un discípulo de Cristo debe llevar su profesión sagrada. Jesús era carpintero, hijo de carpintero, conocía algo de madera. ¿Qué piensas? Luego, ser carpintero es sagrado o secular. Los discípulos de Cristo entienden que todo lo que ellos hacen es sagrado. Amén. Dios no tiene dos mundos, cristiano, sagrado y secular. Dios es uno, reina sobre el universo y todo lo que Él hace es santo y sagrado. Todo lo que hacen los cristianos, los discípulos de Él, debe ser sagrado, como nuestro Dios. Paz del Señor. Es importantísimo que sepamos cuál es nuestro llamamiento de parte de Dios para que podamos cumplir el propósito de nuestras vidas con excelencia. Amén. Vamos a orar. Otra vez gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de recibir los cambios que vienen de tu parte y de amarte de esta manera, Señor, dando oídos a tus
palabras. Sigue hablándonos, Señor, en ese final de semana, que sea un final de semana poderoso, que pueda usar para bendecir a nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios en ti y al mundo a través de nosotros. Bendice también, Señor, a los que nos miran por internet. Que estos tiempos de charla sea una bendición para aquellos que están desde donde están, dando crédito a esto, que sean bendecidos también. Llévanos en paz a nuestros hogares y que esta bendición que hemos aprendido aquí hoy o escuchado aquí hoy podamos llevar a nuestros hogares y bendecir también a los nuestros en casa y en el trabajo donde estamos, y en la calle y en la iglesia, por supuesto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Hasta domingo. A los que nos ven por internet, feliz final de semana a todos. Nos encontramos aquí otra vez domingo 11:30 de la mañana. Paz.